Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa muy especial dedicado a un tema interesantísimo. Estaremos reproduciendo para ustedes una clase que estuve dictando en mi taller permanente de literatura que lleva el título de César David Rincón, un taller que dictamos todos los jueves en la Biblioteca Pública del Estado Zulia María Calcaño. Todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, un taller gratuito que usted puede acercarse para conocer a jóvenes escritores o personas de cualquier edad que tienen el deseo de explorar su literatura. Entonces, este taller sirve para reflexionar sobre los asuntos importantes del mundo de la poesía, de la narrativa, de la construcción del pensamiento literario, y en ese orden trabajamos hace un par de semanas, el 12 de septiembre de este año 2024. Bueno, trabajamos un tema interesantísimo. Hablamos sobre los temas universales de la literatura. Estuvimos hablando sobre originalidad y autenticidad. Espero que sea de su completo agrado el programa de esta noche y espero sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, empecemos a escuchar esta disertación sobre la autenticidad y la originalidad, sobre los temas universales de la literatura. Mucho se ha dicho muchas veces que en literatura todo está escrito. Por eso ustedes han escuchado eso. Sí. La gente insiste en decir que no hay nada original bajo el sol y que la humanidad ha venido repitiéndose desde el principio y que posiblemente hoy tengamos TikTok y mostremos nuestras miserias por allí, pero antes en el Foro Romano sucedía exactamente lo mismo. Y por eso son tan importantes obras como el Satiricón, por ejemplo, de Petronio, donde podemos ver la naturaleza de la sociedad romana y entendemos que son idénticos o muy parecidos a la vida urbana contemporánea. Es decir, esta idea que tenemos de la vacuidad, de sentirnos solos o de no querer que el vecino te toque la puerta. Bueno, todo eso está reflejado también en la literatura romana. Cualquiera podría decir que los bailes indecentes como el reggaetón o la lambada hace 20, 30 años son cosas de la perversión de la modernidad, pero ya en la Edad Media se denunciaban bailes sumamente indecentes y están registrados en la literatura. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que podríamos llamar nosotros original? Es decir, ¿hay algo original cuando tenemos un inventario limitado de unas 35.000 palabras y hemos estado hablándolas durante los últimos 700 años? ¿O
realmente no hay nada original, y cuando vemos las construcciones de lo que nosotros podríamos llamar metáforas o ideas o la evolución epistemológica del entendimiento de lo que somos, pensando en la forma en la que se acumula el conocimiento. Eso es una disciplina de la filosofía que es la epistemología. La epistemología ha estudiado cómo el hombre ha desarrollado el conocimiento. Entonces, cuando estudiamos la epistemología, nos damos cuenta de que sí, hay una progresión, si lo vemos desde el punto de vista positivista, es decir, que el hombre ha ido acumulando conocimiento, pero que esa acumulación de conocimiento no es sustantiva con el paso del tiempo, y que un individuo es incapaz de generar verdaderas revoluciones epistemológicas. Es decir, un hombre sentado frente a su computadora escribiendo un poema no va a cambiar la literatura. Por más de que James Joyce y su esposa jurasen que cambió la literatura para siempre. O por más de que un hombre como Cortázar, con su maravillosa novela Rayuela, que revolucionó la manera de leer quizás en español, con esa cosa maravillosa de tener un índice de capítulos salteables. Si usted puede leer la novela de forma lineal como cualquier novela, o puede leerla en este orden que yo le estoy dando y saltarse un montón de capítulos, o finalmente puede leer nada más esta parte que es la que le interesa. Esas cosas verdaderamente han hecho un salto cuántico, como palabra que está ahorita muy de moda y que muy poca gente entiende, en la literatura. Es verdaderamente original eso. Y después, la originalidad es algo que nosotros deseemos realmente. ¿Qué tan original debemos ser para diferenciarnos de los otros? ¿Y qué tan importante es diferenciarnos del otro cuando la literatura podría ser, en un primer caso, un elemento de comunicación y de comprensión del otro? Elena, ponete para este lado. Entonces, si nosotros queremos comprender al otro, ¿por qué queremos ser diferente al otro? La literatura ciertamente ha abordado los mismos temas desde hace mucho tiempo, y nos pasa con casi todas las expresiones del arte. Lo que sucede es que la literatura es la primera que cuenta. Entonces, como es el primer arte que se dedica a contar, es un arte que influye en la manera en la que los otros han contado. Por ejemplo, el cine, que cuenta, no ha podido aún divorciarse de la literatura, y para ser sinceros, las mejores películas siempre están basadas en grandes obras literarias. Y finalmente, las películas que tienen influencias cinematográficas terminan teniendo finales obvios, y las películas que tienen finales o influencias literarias son las que tienen los finales más descabellados o más interesantes. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay una literatura que se ha influenciado del cine. Pensemos y que ha entrado en retroalimentación. Pensemos en la literatura de detectives, la literatura policial. Antes del cine, la literatura policial era es decir, Sherlock Holmes, el padre Brown, que es Chesterton, no sé, hasta la gran literatura policial. Pensemos en Robert Louis Stevenson y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son los clásicos, digamos, de la literatura policial. Jack London, que tiene los crímenes, y después están los crímenes de la calle Lincoln, creo que se llama el libro más famoso de Jack London, si mal no recuerdo. Esa literatura policial es muy diferente a la de Agatha Christie. ¿Por qué? Porque Agatha Christie conoció el cine y sabía cómo el suspenso funcionaba en el mundo de la imaginación del lector del siglo XX. Cuando tú lees un libro de Agatha Christie, estás viendo casi que una película. Es decir, ella te va colocando, y pareciese que el libro estuviera dividido en escenas. No sucede lo mismo con
con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No. Está dividido en capítulos, pero cada capítulo tiene el arte literario de irte mezclando con la trama, pero no hace falta que te detengas en secuencias específicas. Y esa es otra cosa que debemos al cine, el asunto de la secuencia cinematográfica, porque como viene de la fotografía, que también la fotografía aprendió a narrar con la literatura, ¿qué cuenta la fotografía? Quizás al instante, quizás se inspira en la poesía, por eso se habla de que el lenguaje fotográfico es una especie de lenguaje poético, ¿no? La poesía y la pintura influenciaron al mundo de la fotografía. Entonces, como el cine es hijo de la fotografía y de la literatura, bueno, nos tiene que presentar secuencias de imágenes. Y los narradores de esa literatura, pensemos en Raymond Chandler y El Halcón Maltés, o pensemos en Ian Fleming y las diferentes novelas de James Bond, que comienzan con Casino Royale y terminan en cualquier cantidad de novelas que se han seguido escribiendo bajo el lema de Ian Fleming, porque él dejó borradores y tramas, y su hija o su esposa, no lo sé en este momento, no me acuerdo si era su hija o su esposa, conformó una firma de escritores y han seguido escribiendo las novelas de Ian Fleming y de James Bond. Entonces, cuando tú ves esa literatura que nace en los años 50, años 60, inspirada en el cine de suspenso y que se vio impulsada comercialmente, recuerden que esa es otra cosa, nunca se había leído tanto como en el siglo XX. El siglo XX fue el gran siglo de la alfabetización del mundo. ¿Producto de las ideas del siglo XIX? Sí. En el siglo XIX se habló de la igualdad, en el siglo XIX se empezaron a generar las repúblicas en todo el mundo, aunque fue en el siglo XVIII que se dieron las dos primeras grandes repúblicas, la norteamericana y la francesa. Es en el siglo XIX donde se vuelve viral tener repúblicas y empiezan a fundarse repúblicas en todo el mundo. Y al fundarse repúblicas nacen derechos, y al nacer derechos, la búsqueda de la igualdad, que es uno de los principios de los derechos del hombre. Los hombres son iguales ante la ley, y uno de los principios para alcanzar la igualdad, todos tienen que leer. Entonces, el siglo XIX inspira a que el siglo XX sea el gran siglo de la lectura, y empieza la lectura a ser verdaderamente sustantiva económicamente. Evidentemente el cine nos ha ganado a todos, es decir, la gran industria del arte, la que produce más dinero es el cine, y es la más costosa. Hoy leía a un estúpido que ganó el premio Rafael Cadena, en una entrevista que le hicieron en el Nacional, y el muchacho dice que escribe poesía porque la poesía es más barata que el cine, que es lo que a él le gusta hacer. Entonces no me aguanté y le dije, bueno, el cine será más costoso hacerlo, pero tiene menos valor que la poesía. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Sí. De todas maneras, es un muchacho de 20 años que quiere ser sensacionalista, lo está entrevistando en Nacional, así que tiene su momento para lucirse. A fin de cuentas, el caso vamos a intentar volver a la autenticidad y a la originalidad. La búsqueda de cosas que narrar,
la búsqueda de elementos que nos influyan, es decir, cómo nosotros podemos generar influencias o qué es lo que influye en nuestra forma de narrar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de escribir, para poder conseguir qué es lo original. Podríamos nosotros escarbar en el pasado y ver cuál sería la trama original, de qué ha estado narrando, de qué ha estado contando o qué se ha estado diciendo la humanidad desde un principio. Si nos vamos a los cantos primigenios de los pueblos, podremos decir, ¿para qué sirvió la literatura en un principio? Para dos cosas: para cantar lo menudo, lo doméstico, y para cantar lo grande, lo inspiracional, lo fundacional de los pueblos. Entonces, la literatura védica, vamos, ¿qué? 3000 años antes de Cristo, lo más antiguo. ¿Qué intentaron hacer los Vedas con su literatura brahmánica, con su fundar su religión, hacer que no se dispersara? Imagínense ustedes, si la India hoy es el país más poblado del mundo, es porque se reproducen muchos, y en ese entonces su fe también era una forma de poder. Entonces, estandarizar la fe era una forma de garantizar el poder, pensémoslo sociológicamente. Y por eso el esfuerzo de crear la gramática del sánscrito para poder leer adecuadamente los libros védicos y poder transmitir adecuadamente la fe. Pero ellos narraban porque el Bhagavad Gita, que es uno de sus libros más antiguos, es un libro estrictamente narrativo. No son libros de oraciones, como podríamos nosotros pensar que son otras religiones, como los salmos, ¿no? Que son oraciones. Los Vedas contaban una historia, la historia de su fe, de por qué el señor Shiva decidió, por amor, perdonar a los hombres y ofrecerles un camino de redención espiritual. Y, por ejemplo, un libro fundamental que también tendrá unos 1500 años, de unos 2500 años, 3000 años de antigüedad, es el Kama Sutra, ¿no? Que explica la estructura del Kama, la estructura del Kama, del Dharma y del Karma. Son los tres factores del camino de redención de los seres humanos. Sutra no significa sino oración, verso. Por eso Kama Sutra, en este caso. Entonces, estos libros verdaderamente cuentan el fundamento de una religión. Unos años después podemos encontrar a los sumerios en lo que algunos han llamado la Mesopotamia, a escribir con la escritura cuneiforme las bases de sus leyes, ¿no? Y con el famoso código de Hammurabi. Pero al lado de eso escriben también una justificación de su pueblo, que es el canto de Gilgamesh, que es una especie de semidios que funda la civilización y que les enseña a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque antes de los sumerios, o de ese desarrollo humano que hubo en ese Medio Oriente, y buscando las riberas tanto del Nilo como del Tigris, creo que es el otro, sí. entre el Éufrates, es decir, en esas tres riberas, y después en el río chino, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del gran río ese chino, deberemos sabérnoslo porque también es otro de los ríos fundamentales. Esos tres grandes ríos, el Éufrates, el Nilo, el Tigris y el chino, que es el río amarillo, creo que lo llamamos nosotros porque tiene un nombre en chino y una sola palabra, que deberíamos saberlo, lo repito. Sobre esas tres riberas se fundaron las primeras civilizaciones. Bueno, allí ellos justificaron por qué aprendieron a vivir en comunidad. Es decir, por qué nosotros dejamos de ser no cazadores recolectores como pensamos ahora, sino por qué decidimos unirnos y contra qué bestias estamos luchando por salirnos de la comunidad, porque siempre está el fantasma de que si tú te sales de la ciudad, si te sales de vivir en comunidad, te va a comer un lobo, o te vas a caer por el precipicio del mundo, porque el mundo es plano, o hay unas bestias marinas horrorosas que no te puedes salir de los confines de la vista. Dejar de ser nómadas para vivir en comunidad.
y que siempre funciona a través de asustarnos. Es decir, ¿cómo le digo yo a las futuras generaciones no te metas en el desierto? Porque hace falta que estés aquí, porque hace falta que pongas tu mano de obra, porque hace falta que crezcamos en colectivo. Habrá que crear algo así para evitar que los muchachos se vayan de Venezuela. Es decir, ¿qué les diremos para que se queden, ¿no? Porque necesitamos crecer en colectivo. Cada nación ha estado en esa lucha. Quizás doña Bárbara nos pueda ayudar. Luchemos contra la barbarie. El caso es que esas son las grandes narrativas. Después los griegos cambiarán un poco la cosa cuando se pregunten el sentido del arte, ¿no? Porque hasta ese momento, según los historiadores del arte es una especie de conducción mágico-religiosa. Pensemos en las grutas, en las cuevas de Altamira, pensemos en la realización de yo pinto al hombre cazando el bisonte y mañana cazo el bisonte. Es decir, yo lo imagino, el típico piensa y hágase rico. Es decir, yo lo imagino, lo veo en la gruta y mañana cazo al bisonte. Esa estructura mágico-religiosa permanece hasta hoy, por supuesto. O eran desarrollos políticos como lo que venimos conversando, políticos religiosos. Pero los griegos se preguntaron que si el arte podía servir para otra cosa. Los egipcios todavía hacían arte religioso, es decir, las grandes pirámides, todas sus estructuras artesanales eran en base a sus ritos y cultos a la muerte. Lo mismo los mesopotámicos, lo mismo, pero los griegos empezaron a tener dioses que eran más divertidos, es decir, tenían un dios Dionisio que les invitaba a divertirse, a ser felices, que les invitaba a la inspiración. Entonces tenían 6 meses dionisíacos del año y 6 meses apolíneos, 6 meses de rigidez, de sembrar, de pararse temprano a cosechar, de hacer su estructura, pero tienes otros 6 meses para divertirte. Poco coincidente también con las estaciones, ¿no? La primavera y el verano servían para distraerse, y el otoño y el invierno, que eran más difíciles, servían para recogerse, para tener más cavilaciones y muchas más reflexiones. Y en el griego existía esa dicotomía que Heráclito la va a ver como el inicio de la dialéctica, ¿no? Es decir, la manera en la que nosotros estudiamos los cambios naturales de la naturaleza. Entonces, el griego se preguntó, ¿qué pasa si yo quiero tener algo hermoso, si el arte tiene un sentido definitorio más importante que simplemente justificar nuestras razas, ¿no? Y por eso sus mitos, que también siguieron con la ruta de los mitos, sus mitos eran cantados hermosamente. Por eso nace la literatura homérica, que es donde nace posiblemente la literatura. ¿Por qué decimos que la literatura, como la conocemos como arte, nace en Grecia y nace con la literatura homérica? Porque si los cantos de Gilgamesh son recopilaciones de tradiciones orales, y que además tienen un interés político y cultural, y los otros tienen intereses religiosos, el objetivo en ninguno de esos casos era hacer arte. El objetivo en ninguno de esos casos, el objetivo principal, digamos, era de deleitarse con el texto. En cambio, con la Odisea y con la Ilíada sí hay una intención absolutamente estética de deleitarnos. Es decir, la complacencia de leer un hecho que no es histórico, que hay, por supuesto, sendas referencias, pero no es pedagógico. En ningún momento Homero se detiene a decir, a dar una apostilla y decir quién es Apolo, pero quién es Poseidón, o quién es Zeus, o quién. Es decir, tú debías conocer a todos los dioses ya. Porque se supone que si ibas a leer, además, porque estaba hecho para leerse, no eras una persona inculta. Es decir, habían libros de historia para aprender historia, habían libros de religión para aprender religión. Estos eran, por fin, libros solamente para distraerse. Y esto lo produce precisamente una sociedad que tiene 6 meses para distraerse, que tiene 6 meses para ir al teatro, que se prepara para las fiestas dionisíacas donde se presentan las grandes obras de teatro,
que se prepara para repetir la música, y es donde nace la lírica y la lira, ¿no? Yo siempre le he dicho a los músicos que existen gracias a que la poesía les dio el tempo, ¿no? Porque la idea del pentagrama viene de Grecia y viene de las 5 cuerdas de la lira. Y antes de que existieran las corcheas y las semicorcheas, y pudieses tú decir cuál es el tempo que va a llevar la música en su propio lenguaje, la única manera de tener tempo era a través de las palabras. Entonces tú ibas colocando las palabras que iba a decir el poeta y los puntos donde iba a presionar la lira. Entonces la música se empieza a escribir porque existía la palabra, porque estaba atada a la poesía. Entonces, si se está justificando que la literatura nace en el momento en el que tú empiezas a crear algo específicamente para que se lea, no para ser oído, evidentemente nosotros en la actualidad perdimos el griego clásico, no sabemos cómo sonaba el griego clásico, no tenemos ni la mínima idea de cómo hablaban los griegos. En base quizás al griego moderno puedes tener una leve idea, pero ese griego moderno fue invadido por 7, 8 imperios antes. Tiene una influencia vasta de cualquier cantidad de lenguas a las cuales le debe muchísimas expresiones lingüísticas. Y no es fidedigno que sepamos que el griego se leía de esa manera. Sabemos cómo leerlo porque hay gramáticas y tenemos diccionarios y hemos generado diccionarios del griego, pero no sabemos leer, no sabemos cómo sonaba. Pero lo cierto es que sus estructuras versales no eran estructuras versales para la memorización, como podríamos pensar que sucede, por ejemplo, como el canto al Mio Cid, el poema al Mio Cid de España, que el cura o el sacerdote que lo transcribe casi 150 años después de que el poema está rodando por España, bueno, recibe una versión que es fácilmente recordable. Pero lo que sucede con el griego es que estaba hecho para estar bellamente escrito. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Para disfrutarlo como lectura. Aunado a eso, nace la poesía lírica que le canta a los celos, que le canta al vino, que le canta al amor, que le canta al duelo, que le canta a estas cosas que son verdaderamente domésticas, humanas y que nos suceden a todos. Entonces, si la literatura nace con esos preceptos, hablando de la política, lo que nosotros tenemos que ver que subyace para que sea interesante en esos temas políticos, precisamente son las pasiones fundamentales. ¿Por qué nosotros, o qué recordamos nosotros de la Ilíada? Recordamos un tema fundamental, el amor. ¿Por qué sucede todo esto? Porque París se enamora de Helena y la rapta. Hay un hecho de amor, es decir, una pasión, una cosa cotidiana, robarse una mujer de una casa, cosa que sucedía más o menos a menudo entre las cosas en la antigua Grecia, supongo que sucedía, y ha sucedido. ¿Cuántas abuelitas no se escaparon de las casas? Esas historias de amor que cuando te las cuento dices, wow, y tenías 13 años. Y tenía 13 años y se escapó y se fue para Barranquilla. ¿Qué vamos a hacer? Esa historia de amor es con la que comienza, esa historia absolutamente humana es con la que comienza esto, ¿no? Pero después está la muerte de Patroclo. Es otra de las cosas que a nosotros no se nos puede olvidar. Es decir, ¿cómo se nos olvida que la furia de Aquiles viene por la muerte
de su joven amante, de su discípulo. Y después está París con la muerte de Héctor, es decir, cómo nos duele a nosotros ver la manera en que una muerte se paga con otra, es decir, otro de los temas universales, en el medio de la locura. La locura, que es el desvarío. Es decir, en esa obra están los tres temas fundamentales. Si nos vamos a la siguiente obra, que cuenta la gran historia de la conexión de los pueblos, porque recordemos que Grecia era una nación que la unía una lengua. Es decir, no había un jefe de la nación griega. Habían jefes de cada ciudad griega. Y se entendía que eras griego no por el lugar donde habías nacido, sino porque hablabas la lengua. Evidentemente, en Siria había un pueblo griego, y en Creta había otro pueblo griego, y en las costas de lo que es hoy Gran Bretaña había un pueblo griego, y en España había un pueblo griego. Pero era griego porque hablaba la lengua. La nacionalidad era la lengua. ¿Por qué le llamaban a Pablo el griego en la Biblia? Porque hablaba la lengua griega. Entonces, estamos en presencia, a Pablo no, a Lucas, a Lucas. Lucas era el que llamaban el griego, era médico. Sí, porque Saulo era de Tarso. Pablo era de Tarso y era del Sanedrín, y que antes era Saulo. Esa es una historia muy interesante. Esa literatura podemos hablar después. Ahí también hay un poco de locura, ¿no? Porque el hombre se queda ciego en el camino de Santiago y recibe una visión, y él está solo allí. Entonces, la locura ha sido siempre un camino hacia la redención del ser humano, y eso es una estructura literaria. Es decir, ¿por qué Aquiles logra derrotar casi él solo al imperio, a Troya? Evidentemente porque está envuelto en su furia, en su locura. ¿Qué pasa con la Odisea? Pasa exactamente lo mismo. Es decir, está una historia de amor, el deseo profundo de Odiseo, de Ulises, de volver a ver a su amada Penélope. Y todo lo que sucede de aquí a allá, ¿no? Es decir, todos los símbolos y lo que va a estar narrado en esa historia. Pero en el medio está la locura, ¿no? Lo que pasa con Circe. En el medio está precisamente la muerte como la regente de todo lo que le va sucediendo al rey de Ítaca, ¿no? El poema de la Ilíada tiene un capítulo completo de las loas del pueblo para recibir al caballo, ¿no? Es decir, es que una cosa hermosísima, porque lo reciben con loas, sí. y es la fe, el que escribe, que esperamos que haya sido Homero, pero el que escribe eso lo hace con una maestría asombrosa, porque nos hace sentir la fe del pueblo troyano al recibir el obsequio. El obsequio de los dioses. Para ellos era el obsequio de los dioses. Sí. Bueno, lo cierto es que si vamos acumulando, si nos vamos acercando en la historia, nos vamos viendo que estos tres temas han estado presentes desde un principio. ¿Cuáles son otros temas? El amor, la locura y la muerte. Amor. Bueno, el amor siempre. El amor es deseo, el amor es pasión, el amor va desde lo erótico hasta lo emocional fraternal. Pensemos en el amor como lo veían los griegos, ¿no? Es decir, hablaban del amor filial, del amor, el Éufrates, el amor de hermanos, de amigos. Hablaban del amor carnal, el Eros, y hablaban, bueno, evidentemente, creo que me falta otro amor, el ágape. Es decir, hablaban de una diversidad de formas de amor. ¿Qué es el amor? El amor es el querer. El amor es además el desear. Es decir, también podríamos entenderlo de esa manera. Un personaje como Don Quijote, que dice estar enamorado de Dulcinea, aunque ese amor no se parece en nada, por supuesto, al amor de Romeo y Julieta, que se está escribiendo más o menos en el mismo momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese amor de Don Quijote? ¿Es amor? Sí, es amor. Lo que pasa es que el tema predominante en el Quijote es la locura. Los otros temas son sucedáneos ante la locura, ante la alucinación del Quijote, que todo lo modifica. Hay un poema
que está en el Quijote, que se llama Ovillejos, lo conocen así porque es una forma que se llama Ovillejos. Ese poema lo recita el Quijote después de que Dulcinea lo rechaza, porque ¿qué es lo que pasa con el Quijote? Que es muy mal leído. La gente, cuando tú ves a alguien que te habla del Quijote, eso lo he dicho varias veces, y te habla de los molinos de viento, entonces, llegaste al capítulo 5. Muy bien, te faltan 60 capítulos. 60 capítulos. Para mí la parte más interesante es cuando entra Cervantes a hablar en el capítulo 11, después del encuentro del Quijote con el vizcaíno. Ovillejos, Miguel de Cervantes. Bueno, lo cierto es que Dulcinea, la señora del Toboso, la señora le dice, mira, yo a usted no lo conozco. De estar hablando mío, la señora que atendía la taberna, y él, perdiendo el objetivo de su vida, que era serle fiel a Dulcinea, agarra y se quita toda la armadura, se desnuda en pelota, ese anciano, y se mete en la Sierra Morena a ser el caballero de la triste figura. Finalmente lo convence Sancho, llevando a la señora para decirle que sí era Dulcinea, pero él iba recitando este poema como un fantasma en la sierra. Dice, ¿quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio me alcanza, pues me mata la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? La locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Es una belleza, ¿no? Sí. Pero aquí hay ciertas pistas que nosotros debemos de entender, porque él está hablando de los tres temas. El tema de la locura, que es el que lleva la cosa, ¿no? Pero el de la muerte y el del amor. ¿Cuáles son los sinónimos de la muerte en la literatura? Bueno, los griegos comenzaron por entender que las estructuras de su literatura eran tragedias y comedias por una diferencia fundamental. En las tragedias, el hombre se enfrenta a Dios. Y como se enfrenta a Dios, no puede hacer nada contra Dios. Es decir, todo hombre está destinado a morir por orden de Dios. Es nuestra función fundamental morirnos, para eso es que nacimos. Entonces, la tragedia es la que hace conciencia de esa realidad, de que nuestro fin es trágico. Nuestro fin es trágico porque estamos destinados a la ley inexorable de la muerte. Por eso una tragedia como Romeo y Julieta termina en la muerte. Por eso las tragedias clásicas funcionan en ese sentido, en que nosotros sabemos que los personajes van a terminar mal o van a terminar, sus acontecimientos nos van a conllevar a un final que no pueden evitar, a un final que es inevitable. Es decir, por fin se han enfrentado a los dioses. Y al enfrentarse a los dioses obtienen como respuesta la única realidad, el designio de los dioses, el destino del ser humano. Mejor sentate aquí porque no mováis la mesa. La comedia, en cambio, en la comedia son asuntos de hombres con hombres. Los grandes comediógrafos, pensemos en Aristófanes, ¿no? Se burlaban de la gente común y corriente. Aristófanes escribe, por ejemplo, un texto llamado Las nubes, donde de algún modo se burla de Sócrates y lo asocia con los sofistas.
Claro, evidentemente Sócrates no era sofista, pero los sofistas y Sócrates estaban al mismo tiempo, y Sócrates era un tipo bastante convincente, igual que los sofistas, que eran muy convincentes. Entonces, en esa obra, todo lo que sucede son cosas donde se burla este hombre, donde se mofa de la manera que tenía Sócrates para convencer a la gente de cualquier cosa. Y al final se suicida Sócrates, porque si no quieren convencer, si no los convenzo, me mato. Finalmente. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz. Periodismo inclusivo, podcast, noticias, opinión, entretenimiento. Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar. Entra en su página web terceravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas. Tercera Voz. Periodismo inclusivo. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Qué sucede en las comedias? En las comedias, bueno, estamos en presencia de las comedias más divertidas. Pensemos que son las que nos relacionan con las pasiones de los hombres, como los celos. Pensemos en una obra también de Shakespeare. Pensemos en Otelo. O pensemos en una obra como... A ver, ¿qué les puedo decir? No salgámonos de la dramaturgia, ¿no? Pensemos en una obra como... Se me ocurren puras tragedias. Es decir, estoy pensando en la literatura clásica francesa y pienso en Naná, es una tragedia. Está la Divina Comedia, es una tragedia total. Sí, bueno, la Divina Comedia, lo de comedia es una burla pensemos, porque si pensamos en Naná, termina muriéndose la señora de sarampión. Si pensamos en Rojo y Negro, también todo termina mal. ¿Qué puede ser con un final menos donde la gente... Bueno, ahorita se me ocurrirá algo. Lo cierto es que la muerte se ha ido mezclando también con otros temas. Pensemos la relación que tiene la muerte con la desaparición del otro, la relación que tiene la muerte con lo incomprendido. Es decir, cuando hablamos de lo incomprendido, hay un autor romántico, los románticos pensaron mucho en la muerte. ¿Por qué los románticos pensaban en la muerte? Porque los románticos llegan en el siglo XVII ante un mundo que está gobernado por monarcas, donde no hay libertades. El espíritu romántico, gracias hermano querido, no tiene nada que ver con llevar flores y chocolates y osos de peluche. Eso es una perversión del sistema. El romanticismo es un movimiento artístico que se basa en la libertad. Tiene como fundamento la libertad. Lo único que nos quedó vivo del romanticismo fue la libertad de amar. Antes del romanticismo era totalmente descabellado que tú dijeras, me gusta ella, me voy a casar con ella. Es una locura, ¿sí? Porque el matrimonio no era para estar con el que tú quisieras, el matrimonio era por interés. Si tú querías estar con ella, bueno, que nadie se diera cuenta. Pero no era para que tú te casaras por amor, estuvieras con alguien el resto de tu vida por amor. Estabas por estricto interés. Los románticos dijeron que el hombre tenía derecho a elegir a quién amar. Y por eso la literatura romántica se basa, buena parte de ella, en eso. Es decir, cuando leemos a Nerval, hablamos precisamente de eso, ¿no? Entonces ellos hablan de la libertad. Y dicen que la única libertad que tiene el ser humano es morirse. Si tienes un rey que gobierna sobre ti y sobre todas tus cosas y no puedes deponerlo, finalmente la única libertad que tienes es morirte.
Es lo único que te pertenece realmente, tu vida. Y elegir en el momento en el que te mueres. Esto está descrito de manera maravillosa en un libro que se llama Las desventuras del joven Werther de el señor Goethe, y que produjo una ola de suicidio gigantesca en Europa. Esta libertad de morirse es la búsqueda también de acabar con el sentido vacuo de la vida. Es decir, una vida sin esperanzas de cambio es una vida que no merece ser vivida, finalmente. Por eso termina el romanticismo, de haber sido un movimiento que inspiró a hombres como a Lord Byron, que murió, por cierto, en Grecia, después de haber contraído el paludismo, pero después que se quiso sumar a una lucha de independencia en Grecia. Esta lucha por la libertad de los pueblos, por derrocar a las monarquías, nace con el espíritu romántico y terminará en la Revolución Francesa y en la Ilustración. Es decir, es una parte inspiracional desde la literatura que genera esos cambios. Por eso, el más grande de los músicos románticos es Beethoven, que escribe la Quinta Sinfonía para celebrar el ascenso de Napoleón y el triunfo de la Revolución Francesa, y después le cambia el nombre porque el tipo se corona. Lo cierto es que el espíritu de los románticos termina haciendo de la muerte un tema y termina convirtiéndose en el espíritu romántico un espíritu trágico. Comienza en el siglo XIX, termina el romanticismo a finales del siglo, comienza en el siglo XVII, termina a finales del siglo XIX, es decir, años 1700, 1800, hasta los años 1900, donde el romanticismo termina convirtiéndose termina decantando en el bendito simbolismo francés, y terminamos en las vanguardias. Octavio Paz dice que todo eso es un solo movimiento, que del romanticismo a la actualidad ha habido un mismo movimiento inspiracional que ha llevado a los hombres a creer que pueden cambiar las formas de la literatura, y que han intentado hacer de la literatura y el arte espacios de libertad, y que a medida de que se consolidan los estilos, entonces las nuevas generaciones rechazan esos estilos consolidados porque ya se han convertido en cárceles. Es decir, es el mismo espíritu de libertad, es la misma revolución que comenzó con Nerval y con Novalis. Les quería hablar de Novalis y del asunto de la muerte y el amor. ¿Por qué el amor y la muerte parecen estar tan cerca? Los griegos hablaban de Eros y Tánatos. El Eros, que es el amor erótico, muy cerca del Tánatos, que es la muerte. Y decían, precisamente porque la muerte está relacionada con el máximo sacrificio, es decir, lo máximo que tú puedes dar. Y el amor romántico, el Eros, el amor pasional, el amor por la hembra o por el macho, dependiendo quién sea el que ame, finalmente nos hace perder la cordura y nos entrega a la pasión y al desprendimiento total. Por eso, una de las obras fundamentales de la literatura es Madame Bovary. No saben ustedes, no sé si la han leído, los invito a que la lean. Es una obra fabulosa, donde la protagonista es una mujer, además, que tanta falta nos hacen mujeres en la literatura, aunque la haya escrito un hombre, el señor Gustave Flaubert. Bueno, corran a buscarlo, porque esa novela es fundamental, porque en ella se habla del amor burgués. La joven Lady Bovary quería casarse, estaba loca por casarse, porque cuando una mujer se casa, suicidio. Es su realización. Yo alguna vez la leí de vuelta. La realización, pero la burguesía nos plantea que la realización de una mujer es casarse. El día más hermoso de una mujer es el día del matrimonio. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en las telenovelas? Corintellado, ¿cuánto daño nos hizo? Y en la vida, sí, señor. Entonces, como toda la realización de la telenovela y del mundo era que la mujer se casara, ella deseaba casarse. Pero eso pasa rapidísimo, se casa muy rápido, pero se casa con un médico y dice, me voy a casar con un médico, pero era un médico sin ambiciones. El pobre señor Bovary era un hombre honesto, era un hombre que era un médico de pueblo, que además estaba por cumplir los caprichos de su mujer, se endeudó, y ella
no podía gozar de los vestidos que quería, no podía ir a la sociedad que quería, es decir, estaba atrapada en su realidad. Esto hizo, bueno, que ella le pidiera prestado a unos señores en nombre del marido, y además se consiguió un amante con el cual consiguió el amor pasional, carnal, aunque quería a su marido, le parecía un hombre tierno, y finalmente decide suicidarse porque no tiene otra salida. No encuentra otro escape a su agobio existencial. Pero entonces el amor está relacionado estrechamente con los motivos de la muerte. Y precisamente allí es donde nosotros podemos meter la otra coda de la literatura. Por eso van tan hermanados y se han logrado entrelazar tanto estos maravillosos textos, como la locura se convierte, es decir, el tema de no caer en la locura, o el tema de la alucinación, o los personajes alucinados, son los que van a hacer en toda la narrativa los cambios fundamentales que van a tocar estas realidades. Porque cuando la señora Bovary se enamora, alucina. Cuando se enamora de León, ese hombre con el que tiene algún, creo que se llama León, con el que tiene algún affair. O cuando Naná intenta ocultar su origen pobre, se comporta de manera frenética. Y son esos personajes los que nos conmueven. Es el asunto de la locura, del separarse de la realidad, de separarse de la lógica, lo que nos va a hacer amar a un personaje. ¿Por qué Sherlock Holmes nos gusta tanto, a pesar de que es un cientificista? Sherlock Holmes ama la ciencia, a diferencia del padre Brown, que tiene fe y dice que todo es lógico. Sería todos los crímenes los resuelve con lógica. Claro, pero usted salió hasta el sitio, usted es el culpable. Pero, ¿por qué Sherlock Holmes nos fascina tanto? Porque Sherlock Holmes es un loco. ¿Por qué es un loco? Porque no vive en sociedad, porque no cumple con los estándares, porque se viste de manera diferente. ¿Qué es la locura? La locura es precisamente no parecerse al otro, ser diferente. Y los grandes personajes hacen, o nos han demostrado, que para poder ser grandes personajes son diferentes. Entonces, aunque hay tres temas, no son tres temas que están aislados. No son tres temas que tú puedes decir, bueno, voy a escribir una novela sobre la locura. Y ahí no va a haber amor y no va a haber muerte. No. Necesariamente la literatura tiene que entrelazar los tres temas, y un buen texto literario toca los tres temas. Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estuvimos hablando sobre los temas universales de la literatura. Ese taller continúa, ustedes pueden escucharlo completo en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, en YouTube, y pueden escuchar todo el taller, toda la intervención que tuvimos, y también, bueno, la participación de quienes asisten gratuitamente todos los jueves a ese taller en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, de 4 a 6 de la tarde. Es hora de despedirnos, pero me gustaría recordarles antes que estamos aquí de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días con muchísimo cariño. Sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Solo me queda pedirles que por favor sean felices, lean poesía.